18, mamá. 28. 28. Van a tener muchísimo tiempo para estudiar. Bueno, la conferencia de hoy no es un slide, está en un Word, así mismo lo tienen ya para estudiar, y es muy importante porque es la traumatología ocular. Cómo ustedes van a conducirse cuando tengan un paciente con un traumatismo ocular en la medida que puedan resolver dicho traumatismo. Entonces, ¿qué cosa es un trauma ocular? Es toda agresión no médica ni quirúrgica que se reciba sobre el órgano de la visión, incluido el bulbo ocular y toda la parte de la órbita, y tenga compromiso intraocular o intraorbital por un agente externo, ¿verdad? Los traumatismos se van a clasificar según su mecanismo de producción, van a ser abiertos o cerrados. ¿Cuáles son los abiertos? Las heridas, y los cerrados, las contusiones. Pueden ser físicos, como por ejemplo por radiaciones, por las radiaciones cuando estamos soldando. Nosotros no, los hombres que se ponen a soldar o el que se pone a mirar quien está soldando y el arco de soldadura les agarra y les da mucho dolor, ¿verdad? Eso es un traumatismo físico. Y los químicos que están dados por las quemaduras, que pueden ser por ácido, que pueden ser por sustancias básicas también. Dentro de estos traumatismos tenemos, dentro de los abiertos, tenemos las heridas de los párpados, que eso va a ser algo muy frecuente que ustedes van a recibir cuando estén en las guardias médicas. Y estas heridas es importante que ustedes sepan que requieren una especial atención porque los párpados, ustedes saben que son la primera barrera de defensa que tiene el ojo. Y cualquier herida mal suturada, cualquier herida que deje una deformidad en el párpado va a traer consigo muchos problemas para parpadear y para lubricar el globo ocular. Por eso es importante que sean bien atendidas estas heridas. Ellas pueden ser producidas por un accidente de tránsito, por accidentes de trabajo, los juegos que hay a veces entre niños y entre adultos con objetos cortantes, y sin querer se hacen alguna herida en los párpados. Las heridas tienen esta clasificación, van a ser horizontales o verticales según el sentido de la herida. Dentro de estas, las verticales son un poco más complicadas porque cuando suturamos una herida vertical, pues la estructura puede quedar cabalgada, el párpado queda mal montado, la cicatriz se puede hacer un poquito más evidente. Sin embargo, las heridas horizontales no son tan difíciles porque seguimos la misma línea del pliegue del párpado y la podemos suturar. ¿Qué pasa? ¿La lleva de la autoridad? Vea si está para arriba de la mesa o arriba de la mesera. ¿Qué pasa con esa? ¿Qué pasa con esa? Entonces, además de tener esta clasificación en horizontales o verticales, también se van a clasificar en si afecta o no el borde libre del párpado. ¿Por qué ustedes creen que sea importante esto? A ver, ¿por qué ustedes creen que sea importante saber si la herida afecta o no el borde libre del párpado? ¿Qué puede pasar? Si la herida afecta el borde libre del párpado y nosotros no nos damos cuenta de eso, o si la herida afecta el borde libre, ¿qué pasó? De la lubricación. Me estás respondiendo a la pregunta, pensé que me estabas pidiendo por cuenta de la lubricación del párpado. ¿Y por qué? Porque si esa herida nosotros comenzamos a suturarla de arriba hacia abajo, no teniendo en cuenta el borde del párpado, cuando terminamos de suturar, ese borde puede quedar cabalgado, puede quedar una parte más hacia adelante que la otra, puede quedar mal montado, y entonces ahí el parpadeo no va a ser eficiente. Cuando tenemos una herida de borde libre,
párpado hay que suturar primero el borde libre del párpado. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La primera sutura va ahí en el borde libre. Imagínense el párpado es así. Mucha imaginación. Este, por ejemplo, es el párpado inferior. Y aquí hay una herida. Esta es la herida. La primera sutura tenemos que hacerla aquí. De ahí a ahí. Un puntito, dos puntitos. ¿Para qué? Para que quede bien afrontadito y esto nos quede bien adherido una superficie a la otra. No puede quedar montado. ¿Bien? Tiene que quedar bien afrontadita la herida. Y después seguimos suturando hacia abajo. Pero esta es la primera. Después tenemos que saber si son heridas incisas o obtusas, por supuesto, porque las incisas muchas veces son hasta más fáciles que las contusas. Una herida incisa tiene un trayecto más lineal. La contusa puede ser estrellada, puede ser sinuosa, de cualquier forma, como quiera que se rompa la piel por el golpe. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta en la clasificación es que puede o no tener cuerpos extraños dentro de la herida, que también hay que descartar su presencia, porque si suturamos y dejamos un cuerpo extraño se va a hacer un proceso infeccioso. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces cuando nos llega una herida del párpado? Cuando nos llega una herida de párpado en nuestra guardia. Primero, lo primero es interrogar por supuesto para saber el mecanismo de producción y limpiar bien toda esa herida. Si es posible, le podemos poner un poco de lidocaína primero, le infiltramos lidocaína porque va a doler y no se va a dejar limpiar. Le infiltramos un poquito, hacemos una limpieza, le ponemos un poquito de lidocaína y después hacemos la limpieza más profunda y eliminamos todos los cuerpos extraños que tenga el paciente y debridamos bien todo el tejido que esté necrótico o que esté dañado, que no tenga posibilidades de permitir la adhesión de la superficie, lo podemos eliminar para que nos quede más cómodo el momento de la sutura, ¿verdad? Siempre y cuando no quitemos demasiado tejido que después no nos dé para suturar y el párpado nos quede con un defecto estructural. Después que limpiamos, afrontamos los bordes, aplicamos ungüento antibiótico sobre la herida. Si el paciente no tiene reactivado el toxoide tetánico, se debe reactivar para evitar el tétanos. Y le tapamos el globo ocular por 24 horas. A las 24 horas se retira la oclusión, se lava bien esa herida con agua, con jabón, con suero. No hay que estar reponiendo alcohol ni nada de eso. Agua y jabón solamente. Y si tenemos miedo o preocupación de que el paciente pueda tener un medio no muy óptimo, podemos cubrir también con antibióticos. Y le damos antibióticos por vía oral, ya sean del tipo de las amoxicilinas, de las penicilinas o las cefalosporinas o quinolonas o sulfas en dependencia de los estados alérgicos de los pacientes. ¿Para qué? Para evitar que hagan después celulitis en ese párpado, que sea una celulitis presectal o una celulitis orbital. No es necesario 100% poner antibiótico, pero como la mayoría de los pacientes no los volvemos a ver, suturamos una herida, a no ser que tengamos un seguimiento muy así, que el paciente venga a los 7 días a retirarse los puntos, entonces le ponemos el antibiótico y así todo el mundo duerme tranquilo. Eso es en cuanto a heridas de párpado. Aquí lo más importante que tienen que saber es el tema del borde libre del párpado, que es el primer sitio donde hay que suturar. Pasamos entonces a la herida de conjuntiva. Las heridas de conjuntiva, ustedes van a ver que son súper dóciles. ¿Por qué dóciles? Porque la conjuntiva es un tejido que se regenera con mucha facilidad. Se lastima con mucha facilidad porque es frágil, pero a la vez se regenera con muchísima facilidad. Estos pacientes van a tener una herida producto de cualquier tipo de traumatismo y eso va a traer consigo sensación de cuerpo extraño, va a tener dolor, va a tener lagrimeo y puede tener una hemorragia, ¿verdad?, subconjuntival a nivel del sitio de herida. Si la herida tiene... Vai um pouquinho mais devagar. Más despacio. Mais devagar. Isso está muito rápido. Por favor. Sí. Si la herida tiene menos
de 5 milímetros, no es necesario suturar. Si tienen más de 5 milímetros, se puede suturar o se debe suturar para que afronten más rápido y no dejar tanta superficie expuesta. Si hay colgajo de conjuntiva que esté saliendo de la herida, saliendo del globo, ese colgajo se puede cortar, eliminar y dejar todo limpio. Por supuesto, todo es previo anestésico tópico, limpiar bien, lavar con suero, quitar los cuerpos extraños, todo eso es lo primero que hay que hacer. Y después suturar la herida en caso que sea mayor de 5 milímetros. Después le ponemos un ungüento antibiótico y oclusión por 24 o 48 horas. Ahora, ¿qué es importante aquí? Miren, la conjuntiva, ustedes saben que está cubriendo a la esclera. Si una herida conjuntival, que ustedes la ven grande, con mucha sangre, hay una hemorragia conjuntival importante, y tienen posibilidad de, aunque sea con un cotonel estéril, mover esa herida, revisar y ver la esclera, es importante que la revisen antes de suturar. Porque si la esclera también está herida, no podemos hacer una simple sutura de conjuntiva. Hay que suturar esclera y luego suturar la conjuntiva, porque la esclera abierta es una puerta de entrada dentro del globo ocular. Y eso no puede pasar porque entonces el paciente puede terminar con una endoplasmitis, que es la infección más grave que puede tener un ojo, y perder su ojo y su visión. Entonces, si hay una herida, siempre tenemos que descartar que exista una herida escleral. Si no lo podemos descartar, porque nos da miedo, porque no tengo los instrumentos con la forma o no veo, prefiero que refieran al paciente hacia un sitio donde haya un especialista para que pueda revisar bien su esclera. Bien. La conjuntiva se debe suturar con suturas absorbibles, como por ejemplo la Sulfil 8.0, que no lo he encontrado desde que estoy aquí jamás, pero existe. Son suturas muy finas, porque en el ojo, imagínense, si ponemos una sutura de la que normalmente utilizamos en el resto del cuerpo, no hay quien resista la molestia, ¿verdad? Y el dolor. Se prefiere en la conjuntiva y en esclera suturas absorbibles para no tener después que retirar esa sutura, y en un periodo de 7, 8 días ya se absorbe y quedó listo. Si no hay esa sutura, se sutura con nylon 10-0. Imagínense el grosor de esa sutura, que prácticamente no se ve. Es un poco complicado. Pero si ustedes están en una situación X, en un lugar Y, que no haya nada alrededor y no hay para dónde enviar al paciente, o es un paciente de escasísimos recursos que no pudiera ir a un sitio a suturarse como es debido, entonces hay que suturar con lo que tengamos, porque tampoco le vamos a dejar el ojo abierto. Hace como 15 días yo tuve un paciente de acá de Guadalupe que sufrió un golpe con una pulidora y se hizo una herida, por suerte, solo en la conjuntiva, y fue atendida por un médico normal, así como nosotros, médicos recién graduados o no sé, pero un médico general, yo no me acuerdo qué parte, es de aquí cerca, no me acuerdo qué parte. Pero muy bien que le suturó. Yo me quedé sorprendida porque por lo general los médicos que no son oftalmólogos les da miedo tocar ahí dentro del ojo. No por desconocimiento ni nada, simplemente por miedo, porque además no lo suelen hacer. Si no es oftalmólogo, no toca el ojo, entonces nadie lo toca, él lo toca y nadie lo toca y todo el mundo le tiene miedo. Y él la suturó muy bien, con la sutura que tenía, gordísima. Un cable de teléfono casi era la sutura. Pero era la que tenía. Y suturó y resolvió el problema, su heridita bien afrontadita, ninguna nada, y como se cerró rápidamente, después se le pudo quitar rápido. ¿Qué pasa? Que estas suturas así después generan formación de granulomas. Entonces, por eso es que se trata de evitar ese tipo de sutura. Pero bueno, cuando no hay más nada, pues hay que resolver. Mas depois pode resolver da mesma forma? Sí, Corrigir? sí se resuelve. El problema es que le molesta mucho al paciente. Entonces, cuando es así, tienes que dejarle el ojo tapado por lo menos 3 o 4 días, que nada más se lo destape para que no esté parpadeando, para que se ponga las botas, se tape otra vez y así para que no le moleste. Porque a las patitas esas
Y ahora vamos a la erosión corneal. La erosión corneal también es el pan nuestro de cada día. Cualquier cosita que te cae en un ojo te puede producir una erosión. Eso es una lesión a nivel del epitelio, es superficial y puede ser producida por cualquier cosita, hasta por una uña. Entonces es importante saber que el paciente que venga con una erosión corneal nos va siempre a referir los signos, o sea, los síntomas que tiene cualquier lesión en el ojo, pero que esté afectando el segmento anterior. Que le habíamos dicho que era sensación de cuerpo extraño, dolor, lagrimeo, fotofobia, que es la molestia a la luz, y en muchos casos puede venir acompañado de blefarospasmo. ¿Se acuerdan lo que era el blefarospasmo? Que el paciente le dolía tanto su ojo que no lo podía abrir, que se le quedaba como espasmódico ese párpado contraído y no podía abrir. Y a veces el blefarospasmo es bilateral, porque el cuerpo extraño está en un ojo, pero los dos ojos están reaccionando al dolor. Y el ojo rojo que no va a faltar. Si la erosión corneal, como el nombre lo indica, es en la córnea, que va a predominar la inyección ciliar, ¿verdad? Vamos a ver que tiene más enrojecido alrededor del limbo de la córnea. Aunque también puede tener rojo el resto del ojo, pero la inyección ciliar no va a faltar. Y casi siempre predomina y es más intensa, disculpen, hacia el sitio donde está la erosión. Como que ella señala el sitio donde está la erosión. Si la erosión no la vemos a simple vista porque es muy superficial o porque es pequeñita, lo ideal es teñirla con el colorante que les comenté, que se llama fluoresceína, ¿verdad? Y la teñimos con fluoresceína y ella se va a teñir de color verde. Eso es importante. Recuerden cuando vimos en el slide que vimos la úlcera, ¿se acuerdan? Las úlceras corneales, que hay una úlcera que está teñida de verde con fluoresceína. Así mismo se va a ver lo que es mucho más limpia, más superficial, porque apenas es una erosión. Pero estas erosiones corneales son importantes. Esas erosiones son importantes porque si no las curamos se convierten en un problema grave porque se convierten en una úlcera. Y entonces lo que podía durar 3 días va a durar 15 días, un mes para curarse. Por eso es importante siempre que tengamos una erosión, mandarle al paciente que primero nosotros descartar que en esa erosión no haya ningún cuerpo extraño pegado. Porque otras veces es que hay un cuerpo extraño pegado ahí, se hizo una erosión, pero se quedó el óxido, se quedó un pedacito. Hay que retirarlo completamente, ponerle pomadita antibiótica y tapar el ojo. Esa oclusión va a ser de 24 a 48 horas, en dependencia de la magnitud de esa erosión, del tamaño de esa erosión. Si es chiquitita, puede ser que en 24 horas ya epiteliza. El paciente al día siguiente lo revisamos o le decimos que quites la oclusión, sales a la luz. Si no tienes molestia, no tienes dolor, ya vida normal. Si tienes molestia, entonces tiene que regresar a el tratamiento con colidios antibióticos cada 4 horas por 7 días o por 10 días. Bien, esa es la conducta a seguir con las erosiones. Ahora vamos aquí a esta parte que es súper importante por la gravedad. Van a existir heridas penetrantes y heridas perforantes del globo ocular. Penetrante quiere decir que tiene puerta de entrada pero no tiene puerta de salida. Y las perforantes son las que tienen puerta de entrada y puerta de salida. O sea, un proyectil, un pedazo de hierro que le entró al globo ocular, entró, abrió la córnea, entró todo el trayecto, pasó retina, perforó las capas y salió a la otra. Eso es una herida perforante. Bien, no se pueden confundir los términos. Y por supuesto, estas heridas pueden afectar la córnea, pero también pueden afectar la esclera por el mismo mecanismo de acción, o pueden afectar las dos cosas. Pueden venir de la córnea hasta la esclera. Por supuesto, en ese caso, peor. Importante que estas heridas se pueden acompañar de estas otras lesiones. Va a salir el iris. ¿Por qué? Porque el iris va a tratar de taponear esa herida. Y cuando sale se queda como si fuera una lengüita pegada ahí en
iris se enrolla, va a salir por la parte de adentro del iris, que es marrón, y eso lo vamos a ver ahí que parece tierra, parece algo sucio, un cuerpo extraño, y no lo podemos quitar, no lo podemos alar, no lo podemos ni tocar, porque le desprendemos entonces todo el iris al paciente y ahí después pobre imposible. Entonces, puede también salir cuerpo ciliar, puede salir la coroides, sobre todo cuando la herida es escleral. Y pueden ser también que dentro del ojo se queden cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque son heridas que se producen por impacto contundente con un proyectil, con un metal que estemos martillando, a veces los que están trabajando con pulidoras, y esas cosas saltan un pedazo de hierro y se introduce en el ojo a una alta velocidad y puede atravesar todas las capas. Por eso es importante hacer un interrogatorio cuidadoso para saber bien cuál fue el mecanismo de producción de esa herida y nosotros poder sospechar la existencia o no de un cuerpo extraño intraocular. Porque si existe un cuerpo extraño intraocular, no es solamente suturar la herida, hay que hacer una vitrectomía y sacar eso detrás que está escondido en el vitrio o en la retina o en la órbita. Entonces, cuando a nosotros nos llega un paciente con una herida penetrante o perforante del globo ocular, tenemos que hacer un rayo X de órbitas, aunque sea. Si tenemos una TAC, felicidades. Pero si no tenemos TAC, aunque sea un rayo X de órbita anteroposterior y lateral. Lo solicitamos así. Hay una vista específica para el rayo X de órbita para buscar los cuerpos extraños intraoculares, que es en vista de water como agua. Pero no siempre los técnicos de radiología saben hacer ese tipo de técnica. Y solamente con pedir alta y lateral ya podemos localizar los casos que sean sobre todo metálicos. ¿Qué sucede? Que esto es importante porque nosotros somos los primeros que vamos a ver ese cuerpo extraño cuando lo recibimos en nuestra guardia, y cuando lo referimos a otro especialista, tal vez ya ese cuerpo extraño se movió y no se ve, pero está. Y ellos tienen que tener la evidencia de que alguien vio ese cuerpo extraño para poder llevar a ese paciente a un quirófano y hacerle la cirugía. Bien, entonces se marca, podemos utilizar una moneda, algo, y hacemos un dibujito y podemos marcar dónde está en las horas del reloj, podemos marcar dónde está el cuerpo extraño, y así es mucho más fácil para la segunda persona que va a ver al paciente poder encontrar ese cuerpo extraño. Ahí están los posibles agentes causales de este tipo de heridas y los síntomas que por supuesto van a ser lo mismo. Ahora, importante aquí, miren, esto: pérdida o disminución de la agudeza visual. No todas las heridas son de la misma magnitud, por supuesto. Entonces, unas van a provocar mayor pérdida de visión que otras. Pero esto es importantísimo también, porque según las clasificaciones modernas de los traumatismos musculares, a huevo abierto y a huevo cerrado, es de vital importancia saber qué visión tenía el paciente en el momento que nosotros lo vemos por primera vez, después de ocurrido el traumatismo, porque eso es un factor pronóstico. Existe una escala de los traumatismos oculares para su clasificación y para su conducta a seguir, que tiene dentro de sus ítems el uno, y el más importante es la agudeza visual inicial del paciente. ¿Por qué? Porque si un paciente nos llega a nosotros con una herida y no tiene ni percepción de luz, ahí apenas es salvar el globo ocular, porque ahí se dañó todo y no se va a poder recuperar visión, ¿verdad? Es como un paciente que te llega a la emergencia, o tienes un accidente de tránsito y ustedes saben que por las clasificaciones hay que salvar primero al que es más salvable, al que va a tener calidad de vida y al que va a tener cuando hay accidentes masivos, ¿verdad? Cuando uno clasifica los que trabajan en las emergencias, que llegan millones de personas heridas, enfermas y qué sé yo, ¿a quién tu primera ayuda? Al que tú vas a poder salvar rápido y vas a tener calidad de vida, aunque tú sigas salvando a todos los demás, pero no te da tiempo a
o aceptable visión o útil apenas que sea salvable, tenemos que fajarnos ahí, tenemos que luchar para que tenga buena visión. Y no es solamente conservar el globo ocular. Pero si no tiene nadita de visión ni percepción de luz, apenas lo que tenemos que hacer es salvar el globo ocular en caso de que sea salvable. Otras veces hay que viscerar, porque se pierde todo. Pero es así, esa visión inicial te da ese pronóstico y te da la conducta seguida. Entonces, fíjense aquí, estos signos es importante que ustedes se lo aprendan muy bien. Yo siempre les digo que se imaginen que el ojo es como una pelota, que cuando se le hace una herida, la pelota se desinfla, ¿verdad? Así mismo pasa con el ojo. Vamos a encontrar signos que son específicos de heridas corneales o heridas esclerales, porque puede pasar también las heridas esclerales. ¿Qué sucede? Que cuando el ojo recibe un traumatismo y se hace una herida, no todas las heridas se comportan de la misma manera, no todos vienen con todos los signos, otras están solapadas, otras tienen una forma biselada que se trata de autosellar, ¿verdad? Entonces ellas se van a comportar de manera diferente. Por tanto, estos signos es importante que los tengamos muy bien en cuenta para nosotros darnos cuenta, valga la redundancia, que hay una herida y no se nos vaya ese ojo abierto y después se pierda. Primero, lo primero que vamos a encontrar es que va a haber una pérdida de la regularidad de la superficie corneal y o escleral. Segundo, puede o no haber presencia de hernia de iris. Ya les expliqué lo que era la hernia de iris. Después, en la próxima clase vamos a ver imágenes que les voy a traer de la hernia de iris. Ustedes también pueden buscar por Google las imágenes de una hernia de iris para que lo puedan ver más ilustrado y no se les olvide. La deformidad de la pupila. ¿Por qué ustedes creen que puede haber deformidad de la pupila en una herida? Si la herida es en la córnea, ¿por qué se deforma la pupila? Analicen un poco. Porque se desloca. ¿Se disloca por qué? Ya, No. Analicen, miren. Hay una pelota, ¿verdad? El ojo es una pelota. Hice la herida. Ajá. Se salió el iris. Y se hizo la hernia de iris. Si el iris está saliendo, no se va a llevar la pupila. Por eso es que la pupila se desplaza hacia el sitio de la herida, porque el iris está saliendo, se está desplazando. Además, el iris va hacia los bordes de la herida a tratar de taponear también. ¿Qué le va a pasar a la cámara anterior? La cámara anterior tiene una amplitud, ¿verdad? Cuando hay una herida se sale el humor acuoso. Y si se sale el humor acuoso, parcial o totalmente, la cámara puede estar estrecha o puede estar en atalamia, es decir, no hay cámara, se salió todo el humor acuoso y el iris está pegado a la córnea. Después podemos encontrar hipotonía ocular. ¿Qué es la hipotonía ocular? Presión baja del ojo. Cuando tocamos el ojo está blandito. ¿Por qué va a estar blandito? Porque se está saliendo todo su contenido. Y el linfema, que es la sangre en la cámara anterior, que es producto de la misma herida, entra la sangre o el iris está lastimado, empiezan a sangrar los vasos del iris y se acumula sangre dentro de la cámara anterior. Va a estar expuesto el contenido intraocular que va a estar saliendo por esa herida, lo mismo por la córnea que por la esclera puede estar saliendo la coroide, puede estar saliendo el vitrio, ¿verdad? Y se puede acompañar de un cuerpo extraño intraocular. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Existe un signo que se llama signo de Seidel, que se escribe así. Seidel. Que vamos a decir, hay Seidel positivo o Seidel negativo. ¿Por qué es importante este signo? Porque como les expliqué ahorita, hay heridas que son autosellantes o que tienen una forma de bisel, que la parte de arriba entró un objeto cortante así, ¿verdad? Como una lasca, y esta parte se queda sobre la otra. La herida está abierta
pero está tratando de contener. Hay algunos que son pequeñas, que están bien selladitas y podemos hacernos los chivos y dejarlo hasta el otro día, y tapado y cicatrizó solo. Yo no lo hago porque yo necesito dormir tranquila. Yo la veo y la suturo. Entonces, ¿qué quiere decir el signo de Seidel? Que cuando nosotros tenemos ese tipo de herida, tenemos al paciente sentado, le ponemos una gota de fluoresceína y le deprimimos suavemente el globo ocular, por la herida va a salir una gota de humor acuoso que va a hacer que se forme una columna de fluoresceína, ¿verdad? Por la salida del acuoso. Por ejemplo, tenemos la córnea aquí. Vamos a ver con la uña como esta es la córnea. Aquí está el iris, con la pupila, esta es la córnea. Tenemos una herida que tiene esta formita y está autosellada. Le pongo fluoresceína, le deprimo con un cotonel por encima y por aquí va a correr una columna de ese humor acuoso con la fluoresceína. Ese es el signo de Seidel positivo. Ahora, yo veo esa herida y le deprimo el globo y no hay columna, Seidel negativo, la herida se cerró. No hay necesidad de suturar. Bien, se le hace un vendaje compresivo y se aplican antibióticos en el pecho, se ocluye y se revisa el día siguiente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? En este caso, ustedes en una guardia médica poco van a poder hacer porque realmente no se tienen esas condiciones en todos los lugares para poder suturar, eso hay una lupa al menos, un microscopio para poder magnificar esa imagen. Pero ¿qué sí van a poder hacer? Primero examinar al paciente bien, tratar de limpiar todo lo que puedan, con mucho cuidado por el iris, ponerle colillo antibiótico, se tapa su ojito, se le da analgésico, se le pone sedantes y se repite el paciente. Y lo otro que van a hacer es examinar la agudeza visual del paciente, como les expliqué, para saber si tienen o no un buen pronóstico. Bien, esa sería la conducta a seguir con una herida penetrante de córnea o esclera. Aquí, los cuerpos extraños, otro tipo de traumatismo. O sea, ya vimos traumatismo de párpado con las heridas incisas y contusas, horizontales y verticales con borde libre o sin borde libre. Vimos las heridas de conjuntiva, las heridas corneales, las erosiones corneales, y ahora vamos a ver los cuerpos extraños corneales y conjuntivales, que también es frecuentísimo. Los herreros, los soldadores, los mecánicos, siempre llegan con algún cuerpo extraño impactado en la córnea. Esta es la urgencia más común, puede ser cualquier cosa. Ahí tenemos la clasificación de los cuerpos extraños, pueden ser metálicos o no metálicos, y en su localización ellos se pueden localizar de forma superficial o más profundamente metidos dentro de la córnea o dentro del ojo. Síntomas, va a dar los mismos síntomas y signos que nos da toda lesión que esté en el segmento anterior. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los síntomas y signos de una lesión o cuerpo extraño o afección en el segmento anterior, ¿qué ustedes me dicen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Lagrimeo, fotofobia, dolor, ¿qué más? Lagrimeo, fotofobia, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, que eso nos falta. Blefaroespasmo. Bien, y puede no tener cambios en la agudeza visual. Ahora, miren, blefaroespasmo, el signo que está por el escrito. Hiperemia conjuntival. Si el cuerpo extraño está en la conjuntiva, tiene hiperemia conjuntival fundamentalmente. Si está en la córnea, puede tener hiperemia conjuntival, pero predomina la hiperemia ciliar, ¿verdad? Vamos a encontrar el cuerpo extraño en la córnea o en la conjuntiva en los fondos de saco o en la conjuntiva tarsal superior e inferior. Recuerden lo que les expliqué cuando hicimos en la clase de examen ocular,
que es muy importante. Siempre que tengamos un paciente con un cuerpo extraño en la córnea, hay que hacerle eversión de párpado, porque puede tener otro escondido debajo del párpado y le quitamos el de la córnea, pero va a seguir lastimándose producto de ese otro cuerpo extraño. Ahora, en la conducta a seguir, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Bueno. Frente a la misma escuela en el parqueíto que hay. Entonces, en la conducta a seguir, debemos instilar 1 o 2 gotitas de colirio anestésico. Si no le ponemos 1 o 2 gotitas de colirio anestésico, el paciente no se va a dejar examinar, no tiene mucho dolor. Si no tenemos colirio anestésico del oftalmológico normal, aunque sea gotitas de lidocaína, de la de suturar, de la lidocaína del 2%, le podemos poner una gotita y ya con eso se va a anestesiar. Le va a arder, le va a molestar más que el otro, pero bueno, va a resolver el problema. Después que le ponemos el anestésico, entonces, fíjense lo que explican aquí. Hay que extraer el cuerpo extraño con el bisel de la aguja hacia arriba. Evitemos poner el bisel de esta forma. Tratar de ponerlo hacia arriba, la puntita de la aguja. Porque ahí tenemos menos peligro de perforar nosotros el globo ocular. ¿Entienden? Si lo ponemos así, es más fácil penetrar el globo. No hay que pinchar, ¿verdad? No hay que funcionar, hay que raspar. Hacer movimientos así de raspado para tratar de despegar el cuerpo extraño del globo ocular. Y debemos dejar ese lecho bien limpio, no se puede dejar el óxido ahí porque si no se convierte en una úlcera. Hay que limpiarlo bien, le ponemos el ungüento y lo tapamos por 24 o 48 horas. Y en el caso de los cuerpos extraños intraoculares, que ya hemos hablado un poco de esto, que va a existir siempre el antecedente de que hubo un trauma de una magnitud mayor. Puede ser una explosión, puede ser un accidente, puede ser un traumatismo contuso. Y que es el martillado de metal sobre metal, es una de las causas más frecuentes de la entrada de cuerpos extraños intraoculares. Las personas, por ejemplo, se ponen a poner un clavo en la pared, puede saltar el clavo y pinchar y dejar un cuerpo extraño dentro, o saltar el pedacito de hierro y entrar como un proyectil en el globo ocular. Y sordo también. También. Todo el que tenga contacto con los metales puede estar en riesgo de que le salte un pedacito y entre. Aquí lo fundamental es que ustedes tienen que, por supuesto, ponerle el antibiótico al paciente, taparle los ojitos y permitir, porque ahí con un cuerpo extraño intraocular no van a poder hacer nada. De hecho, si hay un cuerpo extraño intraocular, hay una herida. De cualquier tamaño, pero hay. Y eso no se puede hacer nada en las áreas de salud, ¿verdad? Entonces, vamos a localizar el cuerpo extraño entonces ya en el servicio de atención secundaria. ¿Y con qué medios yo puedo examinar para localizar el cuerpo extraño con esos que están ahí? Biomicroscopia. Esa biomicroscopia es con la lámpara de hendidura, que es la lámpara que tiene las lupas para cuando el paciente se sienta y pone su cabeza apoyada en el mentón y la frente en una banda que tiene, vamos a mirar sus ojos y vamos a ver aumentos buenos desde 20, 25, 30 hasta 40x. Podemos ver el globo ocular del paciente y le buscamos su cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño puede estar allí flotando en la cámara anterior y va a ser fácil de ver, o tal vez se impactó en el cristalino y lo podemos ver, pero otras veces se puede esconder en el ángulo. Recuerden que la córnea y el iris forman el ángulo y ese cuerpo extraño flotó en el líquido y se escondió. Y para poderlo ver tenemos que hacer una gonioscopia, que es lo que usamos para ver el ángulo, para saber si es ángulo estrecho o ángulo abierto, pero también nos va a servir para localizar cuerpos extraños en el ángulo ilidocorneal. Y la oftalmoscopia, que es con el oftalmoscopio que vamos a mirar al paciente y vamos a ver si podemos ver, al hacerle un fondo de ojo, puede estar flotando ese cuerpo extraño en el vidrio o puede estar ya impactado sobre la retina y lo vamos a ver ahí. Si no lo podemos ver de ninguna de estas formas, vamos a hacerle al paciente los estudios imagenologicos. Ultrasonido, ecografía
los estudios que se hacen ultrasonido, que es la ecografía ocular y la tomografía. También en ocasiones se puede hacer la resonancia, pero hay que tener mucho cuidado porque no sabemos si el cuerpo extraño es metálico, ahí quedó. Entonces, evitemos la resonancia hasta que bueno, sabemos que es de vidrio, ok, le hago la resonancia. Pero si no sé de qué material es el cuerpo extraño, pues le hago una TAC y le hago el ultrasonido y el rayo X simple, que también nos va a decir. Hasta aquí los cuerpos extraños intraoculares. ¿Quieren salir un receso un ratito? Vamos. Para que descansen un poquito y seguimos.